Muy bien, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a ver lo que es el rectificador trifásico de onda completa. Dijimos que este es una etapa después del el estator dentro del alternador, ¿verdad? Es una etapa que consiste en 6 diodos organizados de esta manera, ¿vale? Estos dispositivos pues representan las bobinas. Dijimos que el estator tiene 3 bobinas, la bobina A, B y C, que generan un voltaje de esta manera. Aquí los enumeré como A, B y C, ¿vale? Entonces el A produce esta señal alterna, el B produce la señal roja y el C produce la señal verde. Tienen la misma amplitud, pero están desfasadas ciertos grados, ¿verdad? Muy bien. Retomando un resumen de lo que hemos visto, dijimos que el alternador está compuesto por el rotor y el estator. El rotor es un electroimán que, bueno, inicialmente se alimenta a través del regulador de voltaje del coche, pero que se hace girar mediante la banda que va conectada al cigüeñal, ¿verdad? Ese giro produce o induce más bien un voltaje a el estator, ¿vale? El estator, pues dijimos que era este trío de bobinas. Entonces este trío de bobinas, mediante ese voltaje inducido, produce estas señales de onda. ¿Perfecto? Entonces ya eso aclarado, vamos a analizar ahora sí cuál es la salida de voltaje en esta etapa de salida. Para eso vamos a poner una resistencia, ya saben, una resistencia de carga, una RL, que, bueno, es de forma generalizada para hacer este análisis, ¿no? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Básicamente hacemos lo que hemos estado veniendo haciendo en los casos anteriores, ¿verdad? Por ejemplo, dijimos que vamos a analizar siempre el voltaje más grande en esta etapa. En este cuadrito vamos a analizar cuál es el voltaje más grande y vamos a ver cuál es el recorrido de la corriente en ese stage, ¿vale? Por ejemplo, aquí de estas tres, el más grande, pues se ve claramente que es el azul, ¿vale? Entonces el azul dijimos que era esta bobina, ¿verdad? Entonces esta bobina va a emitir una corriente que va a venir para acá y va a llegar a este punto. En este punto se puede ir hacia abajo y se puede ir hacia arriba, ¿verdad? Pero dijimos que si se va hacia abajo, se va a encontrar con esta barrera. Entonces, por lo tanto, no puede ir para acá. Entonces, solamente le queda transitar por el diodo, ¿vale? Entonces, el diodo, bueno, la corriente sale del diodo y también, otra vez, se puede ir hacia acá abajo, pero no porque se va a encontrar con esta barrera, ¿vale? Entonces, sigue su camino, igual pasa lo mismo con este, se encuentra la barrera y no puede pasar por acá. Y entra a la resistencia de carga. Entonces la polariza de tal manera más y menos, ¿verdad? Y luego, en este punto, si te fijas, los tres van a poder conducir. Los tres van a poder conducir. ¿Cuál es el asunto o por cuál es el que se va a ir o el que va a tomar la corriente? Déjame borrar esto primero. Bueno, por el lugar en el que se va a ir la corriente en esta etapa es por el de menor voltaje, porque dijimos que va de más a menos, ¿verdad? Si el azul es el más, pues no puede ir hacia el azul, tampoco puede ir hacia el rojo, entonces solamente te queda el verde, ¿verdad? El verde, ¿y quién es el verde? Sería la bobina C, que viene hasta acá. Entonces va a tomar este camino, va a llegar por aquí, va a brincar este cable y llega hasta acá. Obviamente transita la bobina y llega al punto neutro, más bien, aquí al punto neutro, ¿vale? Bueno, entonces como vemos es un voltaje positivo, ¿verdad? Ok, bueno, pues entonces este mismo análisis, bueno, ya lo borré, este mismo análisis lo tenemos que realizar para cada sección de la gráfica, ¿vale? Como lo venimos haciendo también en el caso anterior. Déjame recorrer para dejarlo como estaba. Muy bien, pasa por aquí y llega al neutro, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer la siguiente fracción de la gráfica, ¿vale? Entonces, inicialmente se polarizó aquí más y menos, ¿no? De la primera corrida, es lo único que tenemos que recordar. Ahora, igualmente, fíjate, esta fracción, el voltaje más grande, pues es el azul, ¿verdad? Entonces, otra vez, llega por acá, hicimos ese mismo análisis, no es necesario volverlo a hacer,
no va hacia los diodos, y en este punto es donde tenemos que decidir por dónde se va la corriente. Si te fijas, no se puede ir por el azul, tampoco por el verde porque es un intermedio, se tiene que ir por el rojo, es decir, por el B. Entonces vamos a activar el diodo número 5, ¿vale? Y llega por aquí, cruza la bobina y llega al neutro para cerrar el circuito, ¿verdad? Perfecto. Si te fijas, nuevamente se polarizó de forma positiva con negativa. Eso quiere decir que el voltaje siempre va a ser positivo medido aquí con un, ya sea tu osciloscopio o con tu multímetro, ¿sale? Muy bien. Vamos a hacer el análisis de la siguiente fracción de recta, de la curva, perdón, ¿vale? Entonces, si te fijas, déjame poner aquí cómo se polarizó con el azul, es así, ¿verdad? Ahora vamos a usar otro color, vamos a usar el verde. Entonces analizamos cuál es el mayor voltaje en estas tres curvas. Pues bueno, es fácil ver que es el verde, ¿verdad? Entonces vamos a decir que esta bobina genera una corriente hacia acá. Esto lo brinca y vamos a ver, ¿se puede ir hacia abajo? No, porque está esta barrera, entonces no puedes ir hacia abajo, lo único que te queda es ir hacia arriba. Ok, en este camino puede ir por acá y por acá, pero fíjate, si se viene por acá, llega a la barrera, no se puede ir. Si viene por acá, llega a la barrera, no se puede ir, ¿verdad? Entonces, lo único que le queda es transitar por la resistencia. Nuevamente lo polariza más y lo polariza menos, ¿verdad? Llega a este punto y, bueno, aquí debe de decidir por qué el lugar puede transitar, ¿verdad? Aquí está muy grande. Aquí. ¿Por qué lugar puede transitar? Entonces llega a este punto y vemos cómo sabemos por dónde transita. Fíjate, aquí es el más, por aquí partimos. Este es el medio, entonces el más bajo sería el rojo, es decir, por el diodo número 5, ¿verdad? Entonces llega por aquí, pasa por aquí, brinca esto y llega aquí. Llega a la bobina, la cruza y llegamos al neutro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debemos resaltar? Que el voltaje sigue siendo aquí más y menos, ¿vale? Ok, vamos a analizar otra fracción de la curva. Y creo que ya es el último, porque así nos podemos ir fracción por fracción. Pero bueno, entonces nada más para recordar, la primera corrida, bueno, las primeras dos corridas te dieron que fue aquí más y aquí menos. La tercera corrida te dio que fue aquí más y fue menos. Ahora vamos a ver qué pasa con la cuarta corrida. Entonces, sigue siendo la verde, bueno, de esta fracción, la verde sigue siendo el que tiene el mayor voltaje siempre, ¿verdad? Porque el rojo va decreciendo, pero aumenta, y el azul siempre decrece, ¿vale? Entonces, el mayor voltaje es el C. Nuevamente viene por acá, hace este recorrido, brinca aquí, llega aquí. Por abajo no se puede ir porque aquí está la barrera, entonces nada más le queda ir por acá. Igual este mismo camino no puede ir por acá porque tiene barreras, entonces va a ir o nuevamente por la resistencia, otra vez la polariza como más y menos, ¿vale? Ahora, en este punto puede entrar por los tres, pero como el truquito que hicimos en el caso pasado, vemos cuál es la señal de voltaje que tiene menos voltaje. En este caso sería la azul, es decir, la bobina A. La bobina A viene para acá, entonces activa el diodo D4, ¿vale? Pum. Aquí, bueno, tú puedes decir, bueno, se puede ir para acá, ¿verdad? Puede polarizar, pero recuerda que el voltaje no puede ir de menos a más. ¿Recuerdas? Entonces no puede ir de menos a más otra vez, porque llegaría al mismo camino. Entonces siempre ahí sería un circulito. No. Entonces viene para acá, va a ir para acá y va a pasar por la bobina y llega al neutro. Bueno, lo importante fue eso, que se polarizó de más y menos. Si haces los siguientes recorridos, fíjate, la roja va a ser la más grande y la azul va a ser la más chica. Entonces siempre vas a polarizar, bueno, si haces los recorridos mentalmente, vas a darte cuenta que nuevamente te va a dar más y te va a dar menos, más y menos. Y así te vas a ir, ¿vale? Ahora, vamos a borrar los caminos aquí que acabamos de marcar. Ponemos nuevamente lo de la primera corrida más menos, y luego fue el verde más menos, ¿no? Y bueno, si quieres el rojo más menos. Ok, bueno, entonces eso es lo importante del rectificador. Todo esto que te acabo de resumir, solamente consideramos el voltaje que cae en P.
Es decir, solamente si te fijas, lo que hemos hecho fue analizar este voltaje. El rectificador te da esta salida, ¿vale? Pero ¿qué es lo que pasa? Que tenemos que hacer también el mismo análisis, pero tomando el voltaje del punto negativo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a hacer el mismo análisis tomando los negativos de la señal, es decir, agarras el valor, por ejemplo, el voltaje negativo más grande y haces el recorrido y vas a ver que se va a polarizar de forma inversa. Perdón, de esta misma forma. ¿Cuál va a ser la salida que te va a dar el voltaje si tú lo mides en N? Bueno, fíjate, vamos a ponerle aquí. El voltaje que tú registras en P va a ser este voltaje, ¿vale? ¿Cuál es el voltaje que tú registras en N? Vamos a ponerlo con amarillo. No, mejor, sí, con negro mejor. Negro. ¿Cuál va a ser el voltaje que tú haces en N? Si tú haces ese mismo ejercicio, vas a darte cuenta que el voltaje en N es este voltaje, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el voltaje total? El voltaje que se está midiendo aquí. El voltaje que se está midiendo aquí es el voltaje positivo, recuerda, siempre es una caída. Voltaje positivo menos el voltaje negativo. ¿Eso qué quiere decir? Que como aquí es un voltaje negativo, al multiplicarlo por un menos, se va a hacer un más, ¿verdad? Entonces vas a sumar el voltaje este más el voltaje este. Entonces te fijas, positivo con positivo se va a hacer una señal más grande, ¿sí o no? Entonces, por ejemplo, si sumas esta fracción con esta fracción, te va a dar esta fracción, ¿vale? Entonces, si haces lo mismo, esto con esto, esto con esto, el de arriba con el de abajo, aquí no le marqué como n, aquí está, este es el n, el de arriba con el de abajo, entonces, ¿qué es lo que vas a obtener? Son dos señales positivas, vas a obtener la siguiente forma de onda, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia con el voltaje, el rectificador de media onda? Pues que la amplitud se incrementó, ¿verdad? Recuerda, aquí es, por ejemplo, si originalmente, digamos, eran 5 volts de amplitud hacia arriba, la rectificación de media onda también te va a dar 5 volts, pero eso no sucede en el caso del rectificador de onda completa. Hay un aumento de voltaje, sería por ejemplo 5 raíz de 3, o sea, 5 por 1.7, ¿no? No sé, como 7 o 8 volts. Entonces esa es la primera diferencia. La segunda diferencia es que aquí el rizado es más pequeño, ¿vale? Por lo tanto es más fácil que tus cargas vean esto como una señal continua que la vean esta como una señal continua, ¿verdad? Porque, digamos, aquí cae más rápido el voltaje y no cae tan abajo, ¿vale? Entonces, un apunte final nada más. No sé si lo dije, pero por ejemplo esto representa el estator, ¿verdad? Esta conexión, si te fijas, es una Y, es decir, es una estrella, ¿no? Pero también es muy común encontrar conexiones en delta, ¿no? ¿Qué era una delta? Un triangulito, ¿no? Ese era un delta. Entonces aquí tomaba las conexiones, ¿vale? Por ejemplo, no sé, la, B y C, ¿vale? Entonces, tú puedes hacer este análisis para la conexión delta, si tú quieres, ¿vale? Pero va a ser exactamente la misma lógica. Muy bien, entonces esto sería todo por mi parte. La simulación pues ya se la dejo de tarea. Entonces esa es para ver si entendiste el concepto y pues nos vemos en la siguiente entrega. Hasta luego.